Ahora nos toca ver los tipos de conexiones que se pueden realizar de manera interna y a su vez a una escala de arreglo fotovoltaico. Pero primeramente vamos a comenzar a conocer estas conexiones internas en la cual se estructuriza el módulo fotovoltaico como tal. Como se presenta en la imagen, notamos de que un panel módulo fotovoltaico se sabe que está compuesto por varias celdas solares en serie. En este caso, dependiendo de la cantidad o dependiendo de la clasificación por cantidad de celdas, estas pueden tener cierta cantidad de celdas fotovoltaicas en serie. Para el caso particular, como se presenta en la imagen, se ve de que, pues bueno, ahí está la unión en serie o cómo es que se conectan estas celdas fotovoltaicas en serie como tal. Pero ahora, ¿cómo lo llevamos realmente a lo que es como tal un módulo fotovoltaico como tal? Pues por ejemplo, se pone en evidencia pues un ejemplo de un panel de 36 celdas en las cuales, como se puede apreciar, se estaría conformado por 4 bloques de 9 celdas fotovoltaicas, en las cuales estos 9 estarán conectadas en serie, y estos a su vez estarían formando dos grupos. Me refiero a respecto al diodo de bypass, que estaría ubicado en la parte superior entre positivo y negativo, entre el primer positivo y negativo y otro segundo diodo de bypass desde el último, que vendría a ser el negativo, con el positivo, en la cual aquí estaríamos teniendo de que, o viendo, observando, de que todo esto, de que un módulo fotovoltaico como tal está integrado de varias celdas solares en serie como tal. Pero para poder evitar ciertos efectos externos, como ya lo hemos visto, que vendría a ser la sombra, se ponen ciertos elementos tales como el diodo de bypass concretamente, para poder, como su mismo nombre lo dice, bypassear, dependiendo de la situación, la corriente, y poder generar algo, si bien no lo óptimo, pero sí siquiera rascarle algo al panel solar en cuanto a generación. Después de ver ello, prácticamente en cuanto respecto a la infraestructura como tal del panel solar, ya hemos visto que bueno, es el panel solar fotovoltaico o módulo fotovoltaico, es más que todo celdas fotovoltaicas en serie, conectadas en serie. Obviamente esto tiene todo un proceso de encapsulación, como se puede apreciar en la imagen, en la cual pues estaríamos poniendo lámina de vidrio, encapsulantes, digamos que sellado mediante un marco metálico. Estaríamos justamente, como se pueden ver ahí, estarían los diodos de bypass en un caja de conexiones finalmente, y todas las adecuaciones necesarias, ya sea para el montaje como tal, que ya estarían por default en toda la estructura como tal del módulo fotovoltaico. A su vez, como se puede observar en la pantalla, estaríamos viendo a detalle un poco más el tablero de conexiones o la caja de conexiones de un panel fotovoltaico estándar, ¿no? En este caso ya sea de 36, 60, 72 celdas, de 144, 120 semiceldas. Por lo general, en todo panel fotovoltaico se va a encontrar dos cables, uno positivo y uno negativo, en donde a su vez vamos a ver que se presentan ciertos conectores especiales, en las cuales son los multicontact o los conocidos comercialmente ahora como conectores MC4. En este caso habrían dos versiones, macho y hembra, en la cual el hembra sería negativo y el macho positivo, como se puede apreciar en la imagen. A su vez, también hay ciertas, por decirlo de una manera, fabricación de MC4 dependiendo de qué es lo que se pretende hacer. Me explico. Sabemos que hay conectores
MC4 simples, que simplemente son, valga la redundancia, conector macho y un conector hembra. Pero también suelen haber, dependiendo del arreglo final que se haga, y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante, en cuanto a paralelas, se puede ver, como se observa en la imagen, varias opciones, ¿no? En la cual pues yo tenga un conector MC4, normalmente le llaman tipo Y, en la cual, o T, en la cual este conector simplemente es una composición de varios conectores MC4 simples unidos con tal que yo pueda disponer o hacer las conexiones más rápidas en cuanto a conexionado en paralelo. Ahora, esto está independientemente de la cantidad a necesitar, pues existen MC4s a medidas o estandarizadas, ¿no? Y finalmente, pues llegamos a una disposición ya un poco más en cuanto a arreglo fotovoltaico. ¿A qué me refiero? En que estaremos viendo cómo es que se realizarían estas conexiones, ya sea en serie o en paralelo. Ahora, obviamente esto, como todo circuito eléctrico, tienden a cumplir propiedades, por decirlo de una manera, básicas. Estos son, por ejemplo, en cuanto a un conexionado en serie, vemos de que la tensión final al momento o la tensión final del arreglo estaría validado como la suma de la tensión de la cantidad de paneles que estarían conectando en serie. En este caso particular de dos paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos, pues sería la suma del voltaje del panel 1 con el voltaje del panel 2. Respecto a la corriente, bueno, es una conexión en serie, por lo tanto la corriente que pasa por el panel 1 y por el panel 2 pues es la misma. A su vez, en cuanto a potencia, pues sería la suma de la potencia generada por el módulo 1 y por el módulo 2. Respecto a los conexionados en paralelo, pues la lógica se mantiene, salvo de que ahora pues el conexionado es en paralelo. ¿A qué se refiere? En que ahora, si analizamos a nivel de voltaje, corriente y potencia de igual forma que el anterior, pues notamos de que ahora el voltaje final van a ser de igual, ya sea en el panel o módulo 1 que en el módulo 2. Respecto a la corriente, pues aquí vemos de que pues la corriente total del arreglo sería la suma de la corriente que estaría generando el módulo 1 más la corriente que estaría generando en el módulo 2. A su vez, en cuanto a potencia, ya sea en serie o en paralelo, pues simplemente estaríamos sumando las potencias del módulo, de todos los módulos que se estarían presentes en ese entonces. Entonces, finalmente, aquí se puede observar las distintas, o podemos generar un breve resumen de este conjunto o de estos arreglos fotovoltaicos, ya sea en serie, en paralelo y una condición mixta que vendría a ser la serie y paralelo. Por ejemplo, en un breve ejemplo, disponemos de dos módulos fotovoltaicos de 120 watts de tensión nominal de 12 voltios. Entonces significa que son paneles de 36 celdas. A modo de recordar, vemos de que si la conexionado es en serie, pues por un lado potencia se suma 240 watts pico, la tensión nominal de este arreglo, dado que es en serie, sería 24, y su corriente pues es la misma, ya sea sería la misma corriente que estaría pasando por el módulo 1 en el módulo 2, que en este caso, dependiendo de la ficha, pues serían de 10 amperios. Y en el caso de paralelo, como ya hemos visto antes, las potencias se suman, sea en paralelo o en serie, del cual nos da los 240 watts pico. En cuanto a tensión, como esto está en paralelo, pues la tensión es la misma, y sumamos corrientes, que en este caso por un lado estaría generando 10, pero el otro 10, pues por ende la corriente final sería de 20 amperios. Ahora, en un conexionado mixto no es nada del otro mundo, simplemente es aplicar conceptos.
¿Cuál sería la potencia total? Pues simplemente sumar todas las potencias pico de los módulos que estarían actuando en este caso. Son 4 de 120, por lo tanto 480 watts pico. Sabemos y visualizamos que son dos grupos de módulos fotovoltaicos en serie y estos dos grupos están conectados en paralelo. Por lo tanto, la tensión del arreglo fotovoltaico estaría ligado a los grupos de conexionados en serie. Por lo tanto, si son dos grupos de dos paneles en serie, por lo tanto, por cada grupo la tensión sería de 24, y como estos están en paralelo, pues simplemente serían los 24 voltios. Ahora, la misma lógica va con la corriente. Tenemos dos grupos de dos módulos en serie, entonces significa que por cada grupo estaríamos facilitando 10 amperios, pero ahora cada grupo está en paralelo. Significa de que se estaría sumando esos amperajes y finalmente dándonos los 20 amperios. Ahora, hay algo importante en la cual, a modo de comentario, decir al momento de realizar el conexionado en paralelo. Si bien es cierto, se puede considerar, más que todo por la rapidez de su conexionado, usar pues los MC4 tipo Y. Va a depender justamente la cantidad de paralelas que se esté realizando en este entonces, o bien en caso de no disponer de estos MC4, pues estaríamos trabajando simplemente con un tablero de paralelas, un barra de conexiones, en la cual pues simplemente estaría diferenciado en una barra positiva y una barra negativa, en la cual los módulos o la cantidad de grupos que se pretende realizar en paralelo pues simplemente llegan a este tablero y salen con un calibre obviamente más grueso, y sería la resultante final de estos arreglos fotovoltaicos.